Señores, hoy os traemos un tutorial de cómo dejar nuestro molde perfecto. Vamos a ver. Lo más rápido, lo más fácil, papel arrugado como estáis viendo, lo metes un poquito bajo el grifo, puedes jugar con él, venga, y lo podemos colocar, pues claro que sí. Mirad. Venga, y ahora os tengo el tutorial de cómo hemos hecho el que habéis visto. Así es como se suele hacer de la forma más rápida, de la forma, bueno, pues más fea. Porque después, por muy bien que lo pongamos por nuestros bordes, como ya sabéis, pues nos quedan un montón de cortes irregulares por todo alrededor. Y esa es la forma que cogería nuestro molde. Os voy a hacer la comparación. Mirad, señores, una cosita así o una cosita así. Bueno, pues hemos tardado 2 minutos en preparar lo que estáis viendo. Así que os invito a que veáis el vídeo. Si os gusta, dedito arriba. Si se suscribís al canal o me seguís, estupendo. Y si lo compartís, encantadísimo, mi familia y yo. Vamos al lío. He visto muchos comentarios que me preguntáis que cómo pongo el papel de horno en el molde. Bueno, pues para que quede el resultado que veis en todas nuestras tartas. Un resultado muy elegante y muy profesional. No es coger el papel, bueno, es lo más fácil, coger el papel, arrugarlo todo y colocarlo en el molde. Pero como veis, bueno, después se quedan muchos pliegues. No se queda, o sea, lo que es la forma redondita de una tarta, que se apetece mirarla, que te llama la atención a simple vista. Y hoy, bueno, pues vamos a preparar 2 tartas de queso y voy a mostrar, pues, lo fácil que es de tener un resultado excelente y profesional, que son minutos lo que tardamos en hacerlo. Venga, pues vamos al lío, mirad. No vamos a cortar el vídeo ni nada, ahí tenemos ya todos los ingredientes, como estáis viendo, y mirad. Tenemos 2 moldes de 28 y tenemos papel de horno. Vamos a ver, mi papel de horno es más grande, bueno, pues porque yo lo compro en plan así de grande, pues para otras funciones que le damos. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos nuestro molde y mirad, tan fácil como metemos nuestra tapadera debajo y ahora colocamos nuestro molde y apretamos. Nos dejamos de caer un poquito, que no se nos queden pliegues. Y apretamos. Y mirad, ya tenemos nuestra primera parte hecha. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues mira, lo recorto por todo el filo. ¿Por qué? Pues porque después, a la hora de quitarle el papel de horno en el plato, es mucho más fácil. Esto lo aprovecho para otras cositas. Y ahora, bueno, ahora vamos a lo que es los laterales, que es donde queremos que se nos quede un trabajo profesional. Mirad, aquí tenemos mantequilla, que la tengo yo aquí ya para la galleta de las tartas que vamos a hacer. Y es tan fácil como esto, mirad. Juntamos bien de mantequilla por todo el molde. Perfecto. Y perfecto. Y ahora pues le colocamos el papel a todo alrededor. Y así es como tenemos un resultado, pues como veis en nuestras tartas. Mirad, ahora como el papel es muy grande, cojo, lo doblo, lo pongo a esquina y hago el cierre aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago otra vez? Cojo y lo doblo, lo pongo ahí a esquina, vuelvo a cerrar. Y ahora pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué hacemos esto así? Pues ya te lo voy a explicar. Porque si cortamos el papel a todo lo largo con la tijera, nos sale irregular y de aquí tenemos que sacar para las 4 tartas que vamos a hacer. En este caso 2, pero después voy a hacer otras 2. Y ahora ya, pues mira, cogemos, medimos nuestro molde, señalamos aquí y le damos el corte. Más o menos, a mí me gusta que sobre un poquito. Así que cogemos, apretamos que no se nos mueva y así nos sale un corte derecho para poder aprovechar este lado también. Ahora vamos a aprovechar el lado que viene cortado del papel y mirad, ya solamente tenemos que dejarlo de caer en el fondo de nuestra tarta. Mirad, mirad qué cosa más fácil. ¿Veis? Vamos poniéndolo al fondo, vamos cuadrándolo, vamos apretándole y con la mantequilla pues se nos queda completamente pegado. ¿Veis? Perfecto. Y ahora pues hacemos exactamente lo mismo. Cortamos en este lado porque nos hace falta otro trozo. Ahí, vamos a darle el corte aquí. Y nos cortamos el trocito que ya nos hace falta. Que más o menos, bueno, pues lo medimos. Perfecto. Y le damos el corte aquí.
Ahí. Y ahora ya pues terminamos nuestro molde. Ahí. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí, como el papel se nos va a levantar, bueno, pues cogemos otro poquito de mantequilla y esto lo hacemos mejor aquí, en la mesa. Cogemos y untamos en los dos extremos para que se nos quede completamente pegado. Esto se me ha olvidado. Ahí. Y ahora ya pues lo mismo. Cogemos el lado que está más derecho de fábrica, colocamos hacia abajo y perfecto. Y mirad lo que hemos tardado en preparar nuestro molde para que se nos quede la tarta perfecta. Mirad. Ahí lo tenéis. Así que bueno, espero haber aclarado vuestras dudas. Y escúchame, las cositas bien hechas se meten por los ojos. Así que señores, deseamos que os haya gustado un vídeo diferente. Que también, bueno, pues hay personas que no lo saben y por eso lo enseñamos. Para que lo hagáis en casa y os salga preciosa. Nos vemos. Chao.